Dios en tres personas, bendita Trinidad. ¿Ya quedó grabando? Vamos a cantar ahora el himno Adoradle. Dad al Padre toda gloria, dad al Hijo todo honor, y al Espíritu Divino alabanzas de los. Adoradle, adoradle. Adoradle, adoradle, adorad al Salvador, tributadle toda gloria, pueblo suyo por su grande amor. Entonad un canto nuevo, huestes libres del Señor, tierra, cielo, mar y luna, gloria dan al Trino Dios. Adoradle, adoradle, adorad al Salvador, tributadle toda gloria, pueblo suyo por su grande amor. Adoradle, oh Iglesia, por Jesús tu Redentor, rescatada por su gracia, libre por su gran amor. Yo te adoro, yo te adoro, yo te adoro, buen Jesús. Yo te adoro, reverente, oh Cordero Santo de mi Dios. Una vez más, yo te adoro. Yo te adoro, yo te adoro, yo te adoro, buen Jesús. Yo te adoro, reverente, oh Cordero Santo de mi Dios. Amén. Declaremos, hermanos, juntos lo que creemos. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Amén. Nos podemos sentar para escuchar la santa palabra de nuestro Dios en el libro de Números, capítulo 6, versos 22 al 27. Podemos sentarnos todos, por favor. Así dice la palabra de nuestro Dios. Entonces el Señor dijo a Moisés: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendecirán a los israelitas. Les dirán: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Así invocarán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Amén. Ustedes estudiaron en escuela dominical el libro de Números hace unos fines de semana.
estudiaron la estructura del libro y saben que los primeros 4 o 5 capítulos del libro es básicamente el pueblo alistándose para salir a marchar para tomar la tierra prometida. Pero antes de que comiencen la marcha, el Señor le da instrucciones a Moisés y les enseña algunas instrucciones acerca del culto, del servicio. Jamás vamos en nuestro camino sin antes escuchar y adorar al Señor. Y le encomienda al final la bendición sacerdotal que debía impartir sobre el pueblo cada Shabbat al final del servicio del Shabbat. Y es esta bendición que acabamos de leer. Ahora, el Antiguo Testamento no nos revela con plenitud la doctrina de la Trinidad, pero el Nuevo Testamento sí lo hace. Y básicamente esta bendición que vemos aquí tiene un eco en muchas de las bendiciones pastorales que encontramos al final de las cartas. Hoy vamos a ver una de esas bendiciones que está en 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 14, que ustedes le han escuchado muchas veces aquí. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con ustedes. ¿Qué significa cada una de esas bendiciones que se piden sobre la iglesia? ¿Qué significa? Eso es lo que vamos a ver hoy. Y sobre todo lo vamos a ver en el contexto de la iglesia por la cual se estaba pidiendo inicialmente, que era la iglesia de Corinto. Vamos en este momento a confesar nuestros pecados al Señor. Señor, nosotros venimos delante de tu presencia a confesar nuestros pecados. Nuestros pecados, Señor, no son primariamente contra nosotros mismos o contra nuestro prójimo, sino contra ti. Contra quien atentamos cada vez que pecamos es contra el Dios majestuoso y trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Muchas veces pecamos contra tu gracia, Señor, yendo en pos de cualquier enseñanza que niegue tu gracia y que por el contrario exalte al hombre y sus obras. Muchas veces pecamos contra tu amor, siendo lentos, Señor, en venir en arrepentimiento y fe cuando pecamos. Atentamos contra tu amor cuando no extendemos ese amor hacia otros. Y muchas veces pecamos contra la comunión del Espíritu, siendo tibios en nuestra búsqueda de tu rostro, siendo tibios en buscarte a ti en oración y en la palabra, y siendo tibios, Señor, en procurar los lazos de hermandad los unos contra los otros, con los otros. Señor Santo, atentamos muchas veces y de muchas maneras contra las bendiciones que tú, Dios Trino, impartes sobre nosotros. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Te pedimos que nos perdones, Señor, porque a pesar de que tú impartes gracia, amor y comunión sobre nosotros, muchas veces no vivimos de esa manera. No respondemos a la gracia que recibimos, ni al amor, ni a la comunión. Antes, pecamos y no tomamos en serio tus palabras y tus bendiciones. Te rogamos que nos perdones, por favor, Señor, por amor de tu nombre. Amén. Recordemos el pasaje que estamos leyendo de seguridad del perdón en Salmo 103, versos 8 al 14. Compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. No luchará con nosotros para siempre, ni para siempre guardará su enojo. No nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Porque como están de altos los cielos sobre la tierra, así es de grande su misericordia para los que le temen. Como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Porque Él sabe de qué estamos hechos, se acuerda de que solo somos polvo. Este es el amor de Dios del que hemos hablado y la gracia de Dios de la que hemos hablado en la bendición trinitaria. Dios nos perdona, no temamos. Dios nos perdona. Él sabe de qué estamos hechos. ¿De qué estamos hechos? Polvo. Vamos a cantar al Señor en agradecimiento el himno Perdón. Les invito a ponerse de pie
que cantemos al Señor con el gozo de un corazón perdonado, el himno Perdón. Basado en Números, capítulo 13. Jehová, tardo para la ira. Jehová, grande en misericordia, que perdona la iniquidad, que perdona la rebelión, perdona ahora la iniquidad, perdona ahora la gran rebelión de este pueblo, según la grandeza de tu divina misericordia. Amén. Veamos la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versos 20 al 26. Y dice así: pero no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Oh Padre justo, aunque el mundo no te ha conocido, yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer, para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. Amados hermanos, cuando el Señor nos trae hacia Él por el Espíritu Santo, recuerden que una de las promesas que da el apóstol Juan es, lo que dice en el Evangelio de Juan es: el Padre y yo vendremos a hacer morada en ustedes. Y en esta oración, el Señor, como sumo sacerdote de su iglesia, pide que podamos conocer esa comunión en la que hemos entrado, esa comunión por medio del Espíritu con el Padre y con el Hijo, con las tres personas de la Trinidad. Entramos en una comunión profunda. No es que nos convirtamos en dioses, seguimos siendo criaturas, seguimos recibiendo la salvación, somos receptores, pero entramos en una relación única con el Dios Trino. Sí, usted, así como se ve, débil, frágil, enfermo, joven, mayor, como usted se vea, como usted se sienta, entramos en una comunión preciosa con el Dios Trino. Amén. Cantemos en agradecimiento a nuestro Dios Trino el himno Santo, Santo. No es Santo, 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 es solo Santo, Santo. Santo, 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 Santo eres tú, Señor amado. Elevamos nuestra voz en alabanza ante ti. Santo, 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 Padre eterno, Padre eterno, somos hijos bendecidos, Padre eterno, y con cánticos de gozo te rendimos gratitud, Padre eterno, Padre eterno, Jesucristo, Jesucristo, somos salvos por tu sangre, Jesucristo, y con notas de alegría hoy cantamos tu loor, Jesucristo, Jesucristo, Santo Espíritu, Santo Espíritu, nos enseñas y nos guías, Santo Espíritu, y con gracias
Espíritu, Santo Espíritu. Amén. Damos nuestra última lectura de hoy en 2 de Corintios, capítulo 13, versos 11 al 14. La página es 1194, porque allí estaremos en el sermón. Y la palabra del Señor dice: por lo demás, hermanos, regocíjense, sean perfectos, confórtense, sean de un mismo sentir, vivan en paz, y el Dios de amor y paz estará con ustedes. Salúdense los unos a los otros con beso santo. Todos los santos los saludan. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Amén. Vamos a orar. Señor, nos has unido a tu bendita y preciosa comunión, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora podemos llamar al Padre nuestro Padre. Ahora podemos llamar al Hijo nuestro profeta, Rey, sumo sacerdote. Podemos llamar al Hijo nuestro hermano mayor. Podemos llamarlo el esposo de la iglesia. Podemos llamar al Hijo con todos los títulos preciosos que nos enseña la palabra, porque hemos entrado en esta santa comunión. Y tenemos al Espíritu Santo, que es el Espíritu de adopción, que es el Espíritu de Jesucristo, que es el Consolador, el Abogado, morando en nosotros. Gracias, Señor, por unirnos a esta comunión preciosa con el Dios eterno, a nosotros, que andábamos en la vanidad de nuestra vida, muertos en delitos, en pecados, muertos en idolatrías, muertos en el caminar de este mundo, pero nos diste vida contigo, Señor. Y al darnos vida no solo nos dejaste como espectadores lejanos de Dios, sino que nos has acercado a esa comunión. Nos has acercado a esa vida preciosa que hay en Dios, en el Dios Trino. Por eso te damos gracias, Señor. Queremos vivir a la luz de esa comunión preciosa y hermosa con nuestro Dios. Queremos vivir a la luz de la gracia que hemos recibido. Queremos vivir como un pueblo que ha experimentado el amor de Dios en Cristo Jesús. Queremos vivir, Señor, conforme a la bendición que tú impartes sobre nosotros cada domingo. Conforme a la bendición que impartes en nuestra vida. No queremos que se vuelva un paisaje. No queremos que se vuelvan simplemente palabras poéticas e inspiradoras. No queremos que se vuelvan simplemente palabras religiosas. Señor, son palabras de vida eterna. Son palabras vivas. Son palabras que describen una nueva realidad espiritual en la cual vivimos. Y por eso te rogamos que esas palabras, Señor, sean vida en nosotros. Que tu gracia, Señor, esa gracia que nos has demostrado tú al venir a entregarte en nuestro lugar, al resucitar y ascender a la diestra del Padre como Dios y como hombre para derramar tu Espíritu, que esa gracia sea la que nos mueva a responder cada día en obediencia y fe. Que tu amor, oh Dios, ese amor con el que nos has amado eternamente, para enviar a tu Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna, que ese amor, oh Dios, sea el que llene nuestro ser. Ayúdanos a comprender cada día más tu amor. Y esa comunión que tenemos en el Espíritu, que nos lleva a vivir en gratitud por el Espíritu que vive en nosotros, del cual somos templo, el cual mora en nuestro ser, el cual nos lleva a adorar al Padre, al Hijo y al mismo Espíritu. Ayúdanos, Señor. Somos tu pueblo, somos tu iglesia y queremos vivir a la luz de lo que ya has hecho en nosotros, a la luz de lo que sigues haciendo en nosotros, porque no eres un Dios muerto, sino un Dios vivo, que sigues obrando, que sigues santificando, que sigues haciéndonos crecer en la fe, que sigues dándonos crecimiento en la gracia. Eres un Dios vivo que obra y que cada día más
es como esa torrente de agua viva del que hablábamos, que abunda más y más en nosotros. Ayúdanos, Dios bueno. Lo pedimos por amor de tu nombre. Ayuda a tu iglesia alrededor del mundo. Ayuda a la iglesia perseguida. Ayúdala, Señor, a continuar el ministerio a pesar de las dificultades. Pedimos en especial por la iglesia en los países islámicos en esta mañana. Te pedimos por amor de tu nombre, Señor, que los cristianos sepan mantenerse fieles y firmes, sabiendo que aunque no estamos con ellos, Señor, unidos en el mismo país, en el mismo pueblo, estamos con ellos en espíritu y nos dolemos por lo que les sucede y nos dolemos y pedimos porque sean mantenidos en la fe a pesar del difícil testimonio que deben guardar. Pedimos que bendigas a los pastores, ministros del evangelio, misioneros, hermanos que llevan la palabra a esos territorios y a los hermanos que son de esos territorios y han crecido en ese medio, que predican tu palabra. Señor, bendícelos, por favor, y mantén vivo el testimonio de tu iglesia en los países islámicos especialmente donde hay persecución y violencia extrema. Señor, bendice a tu iglesia también en los demás lugares. Sigue estableciendo ministros, evangelistas, sigue estableciendo líderes alrededor del mundo para que el evangelio sea predicado y se extienda. Sigue estableciendo iglesias firmemente constituidas y plantadas, Señor, con cuerpos gobernantes establecidos, para que tu iglesia arraigue, adquiera firmeza y alcance más y más personas, Señor, a los alrededores, para que las personas sean alimentadas. Por favor, Señor, establece esa embajada del reino aquí en la tierra, esas embajadas del reino aquí en la tierra. Señor, te pedimos, por amor de tu nombre, que la levadura de la falsa enseñanza y la falsa doctrina, Señor, sea extirpada del cristianismo. Que aún en medio, Señor, de las diferencias que pueda haber entre denominaciones, todo aquello que sea herejía, Señor, todo aquello que no corresponda con la verdad, que lleva a adorar a otro Cristo y otro evangelio, Señor, sea reformado. Reforma tu iglesia, Señor, en todo lugar. Refórmala para volver a la verdad de tu palabra, Señor. Te lo rogamos. Es una petición que elevamos delante de ti, Señor. No dejes a tu iglesia en juicio, hundirse más y más en la apostasía. Te pedimos, Señor, por amor de tu nombre, refórmala, tráela de vuelta a la forma original. Lo rogamos, por favor. Señor, te pedimos por las congregaciones que estamos aquí representadas en este lugar, por la iglesia americana, pedimos por el ministerio del pastor John King, de los ancianos, que continúe fructificando la obra entre los anglos, Señor. Gracias porque justo ahora que se retira Craig, el director musical de la iglesia anglo, has provisto un nuevo director musical, Señor, justo a tiempo, para ayudar, Señor, a tu iglesia en la adoración adecuada cada domingo. Señor, gracias por la iglesia de habla portugués que tenemos aquí, la iglesia presbiteriana de Brasil. Te pedimos que bendigas el ministerio del pastor Geoffrey, continúes dándole fuerza y ánimo, Señor, para continuar en su ministerio. Te pedimos por nosotros igualmente, Señor, que continúes ayudándonos a continuar creciendo, arraigando, creando bases sólidas, fundamentos firmes, raíces profundas, Señor, raíces profundas en tu palabra, en la verdad. Arráiganos en ti, Señor. Que arraigar en tu verdad nos lleve a comprender que hay una vida espiritual que nos está esperando, Señor. Hay una vida espiritual que está esperando en crecer en nosotros. Ayúdanos a buscar con ahínco, Señor, con decisión, tu rostro, por medio de tu palabra y la oración. Crecer, Señor, utilizar lo que estamos aprendiendo, Señor, para que sea alimento para nuestras almas y nos lleve a continuar creciendo, Señor, en tu palabra. Ayúdanos, Señor.
Yo te pido especialmente por los hermanos de nuestra iglesia. Y te pido, Señor, que que coloques un sincero interés en cada uno, en ir a tu palabra, en leerla. Señor, que esta clase de escuela dominical que estamos dando, Señor, lleve a los hermanos con sincera curiosidad a profundizar en esos libros que ya hemos aprendido. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio y Josué. Bendice, Señor, la clase que Fernando está preparando y está haciendo. Y la bendición que queremos ver, Señor, es hermanos yendo a la Escritura. Obra Espíritu Santo. Disipa cualquier temor, cualquier miedo, disipa cualquier mito y enfréntanos a tu palabra. Que tengamos la apertura de ir, leer, preguntarle al texto y buscar la luz de tu rostro. Por favor, Señor, lo necesitamos. Te rogamos por la enseñanza dominical, Señor, que lo que vayamos a predicar el día de hoy hable a nuestras vidas, a nuestras mentes y a nuestros corazones. Señor, que nos una en un mismo sentir, en un mismo pensamiento, Señor. Que la idea de lo que vamos a hablar sea la idea que quede en la mente de cada uno de nosotros. No ideas vagas, no lo que queremos entender, sino a donde tú durante toda la semana me has llevado, Señor, para que la iglesia entienda y tenga el mismo mensaje y nos unamos en un mismo sentir y en un mismo espíritu. Por favor, Señor, te lo pedimos, por favor. Te rogamos que nos protejas. Protégenos del maligno. Protégenos del maligno, Señor. El maligno es rápido en llevarse la palabra lejos. El maligno es rápido en distraernos. Es rápido en buscar, Señor, que no atesoremos las palabras de vida tuyas. Protégenos de él. Protégenos de los apetitos de la carne. Protégenos del mal. Y ayúdanos, Señor, a crecer en santidad, en temperancia, en pureza, en dominio propio. Te lo pedimos, por favor, Señor. Gracias damos por las ofrendas que se han levantado durante este tiempo. Gracias damos, Señor, porque son los recursos que se utilizan para el mantenimiento, Señor, de tu iglesia. Pedimos por amor de tu nombre que bendigas a cada familia con sus trabajos y que prosperes el trabajo de cada uno. Pedimos por los enfermos. Pon tu mano sanadora sobre cada enfermo, Señor. Que experimenten, Señor, sanidad y alivio de sus dolencias. Pero mientras experimenten las dolencias, Señor, que la dolencia no los lleve a la queja, sino que los lleve a ti, Señor, como la fuente de la sanidad. No solo la sanidad física, sino la sanidad emocional y espiritual. Señor, hemos rogado estas cosas por amor de tu santísimo nombre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Como les envié por el grupo, el nombre del sermón es La gracia, el amor y la comunión de la Trinidad. Está en la página 1194 de las Biblias blancas de uso que tenemos aquí. Por si alguien se haya quedado sin buscar la página, es la página 1194. Este pasaje, a decir verdad, cuando me aproximé a él, tenía una idea muy diferente de lo que iba a predicar. Pero eso es lo que pasa con el predicador. El predicador tiene que dejar que la palabra le hable, lo moldee y lo transforme. Yo venía con mi idea y resulta que la palabra me trajo a su idea, a lo que el pasaje dice en su contexto. Y este pasaje, esta frase, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes, no fue dada en un vacío, fue dada en un contexto, en el contexto de la iglesia de Corinto. Una carta que, si la leemos con calma, vamos a encontrar que Pablo estaba haciendo un duro trabajo pastoral con esa congregación.
En la iglesia de Corinto, para el tiempo de la segunda carta, habían llegado falsos maestros, hombres a quienes Pablo llama sarcásticamente los superapóstoles. Hombres elocuentes, impresionantes, seguros de sí mismos que predicaban a otro Jesús y a otro evangelio. Los corintios no solo recibieron a estos falsos apóstoles, sino que también los defendían mientras desacreditaban a Pablo. Pero ese era solo uno de los problemas. Pablo teme llegar y encontrar contiendas, envidias, iras, maledicencias, murmuraciones y peor aún, inmoralidad sexual sin arrepentimiento. Esa es la congregación a la que Pablo le dirige esta bendición final. Una congregación confundida, dividida, en peligro de herejía, corriendo tras voces equivocadas, escondiéndose del pecado no arrepentido y desgarrándose mutuamente por orgullo y amargura. Y la carta, Pablo la termina con las bendiciones del Dios Trino. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Un Dios, 3 personas y 3 bendiciones para un pueblo que no se ha ganado ninguna de ellas. 3 bendiciones para un pueblo que no vive a la luz de esas bendiciones. Gracia para los que han ido tras Jesús equivocado. Amor para quienes se esconden en el pecado sin arrepentimiento. Comunión para quienes se han destrozado mutuamente. Ven que estas 3 bendiciones es lo que esa iglesia necesitaba. Nuestro sermón se titula La gracia, el amor y la comunión de la Trinidad. Y tiene 4 puntos. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, la comunión del Espíritu Santo estén con ustedes. Cada frase del versículo es el punto. Entonces oremos al Señor pidiendo que nos guíe. Señor, esta bendición la hemos repetido multitud de veces. Y me temo, Señor, que puede sonar a paisaje, a mero lenguaje religioso. Pero es tu palabra viva y eficaz, Señor, que penetra hasta las coyunturas, que discierne, Señor, entre el alma y el espíritu. Tu palabra que llega para mostrar la verdad, para alimentar y para reformar y cambiar nuestras vidas. Yo te pido, Señor nuestro, que por favor obres por amor de tu nombre, para que tu palabra nos examine a cada uno de nosotros, incluyéndome a mí. Y que al hablar tu palabra, Señor, nosotros entendamos por qué necesitamos estas bendiciones. Te lo rogamos, Señor. Amén. Bueno, la principal crisis que Pablo enfrenta en la carta, y digo principal porque es la que ocupa la mayoría de los capítulos de la carta, es la amenaza de los falsos maestros. Falsos maestros que habían llegado a Corinto, predicando, como él mismo dice en esa carta, en 1 Corintios 11, verso 4, otro Jesús. No es una opinión acerca de Jesús lo que ellos predicaban. No era una opinión en doctrinas secundarias. Estaban predicando abiertamente herejías. Otro Jesús. Eso quiero que quede claro. Aquí no estamos hablando de diferencias en doctrinas secundarias. Estamos hablando de herejías, de maestros herejes. Estos hombres eran impresionantes. Eran pulidos. Eran elocuentes. Eran autoritarios. Traían cartas de recomendación. Traían un currículo para ser aceptados en la iglesia. Sabían comportarse en público. Y los corintios los seguían porque juzgaban la autoridad espiritual de estos hombres con los mismos estándares del mundo. Una persona que habla así, que se ve así y que trae un currículo y carta de recomendación, ese debe ser un buen maestro. Ese debe estar diciendo la verdad. Pablo no. Ese Pablo que tenía el cuerpo con llagas,
de tantas iglesias que había plantado y de tantas azotes que había soportado. Ese Pablo que, como él mismo cuenta en la carta, había llorado con ellos y por ellos. Ese Pablo que les predicaba la verdad y los llamaba al arrepentimiento. La primera carta es un buen ejemplo. Ese Pablo no es tan impresionante como dice la primera carta y también la segunda. Ese problema, mis hermanos, que estaba atravesando el apóstol Pablo con la congregación, no se ha quedado en el pasado. Es un problema que vivimos hoy, pero de forma diferente. El mayor problema hoy que tiene la iglesia es que lo que tenemos en nuestros bolsillos, los celulares, son un campo abierto para escuchar herejes. No hay restricciones. Estos hombres debían ir de iglesia en iglesia con carta de recomendación, mirando si los ancianos de la congregación los recibían. Hoy en día no es así. Hoy en día, lo que está sucediendo en el cristianismo es que las personas puede que vayan a una iglesia sana o no, y al final se arman una religión a su medida. Al final cada quien escucha a los maestros que quiere, y como el algoritmo es perfecto para que tú encuentres lo que quieres escuchar, las personas finalmente escuchan lo que sea, sin filtro alguno. Sin filtro alguno. Muchas personas hoy en día están formando su teología no a partir de lo que la iglesia les enseña, sino a partir de lo que aprenden en el teléfono. ¿Y cuál es el problema? Muchos de esos maestros no predican el Jesús de la Biblia. Ese es el problema. Hoy tenemos los que predican el Jesús terapéutico, básicamente el que valida tus decisiones. Los que predican el Jesús de la prosperidad, creo que ese es un tema muy sonado, pero igual lo voy a mencionar porque cabe. Los que predican el Jesús de la prosperidad, recompensas materiales por tu obediencia. Los que predican el Jesús progresista, el Jesús de la moda arcoíris. Muchas personas hoy en día se sientan en congregaciones fieles, pero básicamente en la práctica su teología no está formada por lo que su congregación enseña, sino por lo que aprenden en las redes sociales. Esta es la batalla que tenía Pablo con la iglesia. Él gastó un tiempo considerable en el establecimiento de la iglesia. Si usted lee el libro de Hechos, se va a dar cuenta lo que costó plantar la iglesia en Corinto, más algunas pistas que nos dan la primera carta. Y el resultado es que ellos desprecian la labor del apóstol Pablo y prefirieron irse con estos falsos maestros. Ese era el problema que él estaba enfrentando. Ese es el problema que seguimos enfrentando hoy. ¿Saben cuál es el problema con los maestros de redes sociales? Hay varios problemas. Uno, usted no sabe, muchos de ellos usted no sabe de dónde vino, ni quién es. Tan solo tomó el celular y empezó a grabar porque cree que tiene algo bueno que decir. No rinde cuentas a nadie, si no pertenece a una iglesia. No rinde cuentas a nadie. No hay filtro para lo que dicen. No hay ningún filtro. Hermanos, seamos claros. Es su alma la que está en peligro consumiendo todo tipo de contenido sin filtro alguno. Ese es el problema que está ocurriendo hoy en día. Y los superapóstoles de hoy en día lucen impresionantes. Una buena cámara filmando, una buena calidad de sonido. ¿Saben editar el video para que sea atractivo? ¿Les parece que el problema se quedó en el siglo I? No. Hoy en día tenemos el mismo problema, sino peor. Pero entonces, ¿cuál es la respuesta que Pablo da? La gracia del Señor Jesucristo. Esa es su respuesta. Ellos se habían apartado del Jesús de la gracia para ir en pos de los superapóstoles con su falso evangelio.
Pablo les responde en quién han creído. ¿Quién es Jesucristo? Y si hay una característica interesante que tiene este pasaje, es que cada una de las bendiciones que dice, la gracia, el amor y la comunión, son pronombres. Y son atributos de Dios. Y lo que está diciendo el pasaje con cada una de esas bendiciones no es que Jesús haya venido a dar una gracia que no tenía, es que Jesús es en sí mismo gracia. En la esencia de su ser, del Dios Trino, las tres personas de la Trinidad son gracia, son misericordia. Pero ¿por qué encontramos la gracia expresada en nuestro Señor Jesucristo? Porque Él fue quien vino a entregarse por nosotros. Como dice la misma carta, Él fue quien siendo rico se hizo pobre por amor a nosotros, para que con su pobreza fuésemos enriquecidos. Es la gracia de quien entró a un mundo bajo juicio, nació en la oscuridad, vivió en un hogar, murió la muerte de un criminal y lo hizo todo por nosotros, los pecadores. Antes de que viniésemos a Él, no después para que nos limpiáramos. No después de encontrar al maestro correcto. Cuando nuestras vidas aún eran un desorden, Cristo murió por nosotros. Esa es la gracia de Dios para esa iglesia que estaba corriendo tras otro Jesús por estos superapóstoles. Este es el llamado al arrepentimiento que el pasaje nos hace. Si hemos recibido esa bendición, si nosotros somos receptores de la gracia del Señor Jesucristo, la pregunta es, ¿quién de esos falsos maestros nos lleva de vuelta una y otra vez a la cruz? ¿Quiénes de esos nos llevan a la cruz de vuelta? A la gracia que el Señor Jesucristo ha exhibido. La respuesta es muy clara. Si usted examina lo que dicen, ellos lo llevan a usted mismo, básicamente, o a ellos mismos. Pero si hemos recibido la gracia del Señor Jesucristo, Él nos está diciendo, reconduce tu vida, tráela de vuelta a mí. Es lo que está diciendo. Porque tal como le dijo también a la iglesia de los Gálatas, a ellos que también estaban siguiendo a otros falsos maestros, los judaizantes, ellos se estaban deslizando de la gracia. Estos se estaban deslizando de la gracia. De la gracia que han recibido. Amados hermanos, la vida cristiana empieza por gracia y se vive en gracia. La gracia no significa que tú no haces nada, no significa eso, porque claramente hay unos medios para la gracia, la oración, la palabra y demás. A lo que me refiero con que la vida cristiana empieza por gracia y se vive en gracia, es que la vida cristiana no se vive aparte de Jesucristo. No se empieza aceptando a Cristo para después escuchar cualquier otra cosa que hay por ahí. Así que esta bendición que domingo tras domingo es puesta, es dicha sobre muchas iglesias, es el llamado primordial de arrepentimiento que el Señor hace. Amigo mío, no te lo ganaste. No tienes que mejorarlo. Recibiste gracia. Anda en gracia. Recibe la gracia del Señor Jesucristo. Piénsalo de esta manera. Muchos de nosotros venimos de padres que hicieron por nosotros cosas que nunca les podemos pagar. Que dejaron de comer cosas, o de colocarse cierta ropa, o de darse ciertos lujos.
por llevarnos a nosotros, hacernos crecer, porque tuviéramos lo que necesitamos. Yo le pregunto, ¿usted pretendería hoy en día poderle pagar a su papá y a su mamá todo lo que hizo? No, no hay forma de pagarlo. Usted puede responder en honra, eso es otra cosa, pero pagarlo es imposible. Es imposible pagarlo. Esa es la gracia del Señor Jesucristo. Es imposible pagarla. Tú puedes vivir en honra a la gracia, pero es imposible pagarla de vuelta. Absolutamente. Así que, si tú sientes que has pecado como los corintios, yo te pido, cierra los ojos y recuerda esta bendición. La gracia del Señor Jesucristo sea contigo. Ahora, el amor del Padre. Pablo teme, dice el pasaje, que cuando llegue a la iglesia va a encontrar iras, maledicencias, contiendas e incluso inmoralidad sexual. Él teme que eso va a pasar. Creo muy probablemente que lo teme porque claramente la falsa enseñanza al final te lleva a eso. El punto es que Pablo sabe que muchas de las cosas que se trataron en la primera carta aún están vivas en la iglesia. La iglesia lo que estaba exhibiendo era el fruto de que esos problemas que se trataron en la primera carta estaban allí vivos. Continuaban sucediendo. Creencias de unos creyéndose mejores que otros, los que vivían en inmoralidad sexual. El caso es, mis hermanos, el caso es, ante una iglesia con todos estos problemas, Pablo dice, el amor del Padre. ¿Por qué? Porque todo problema de pecado empieza primeramente por no comprender el amor de Dios. Mira, ¿cómo así, pastor? Y se lo explico. Una, usted puede creer que el amor de Dios es tan barato, que es tan normal, que usted piensa que no importa cómo viva. Igual el amor de Dios está ahí. Ese es el primer error. El segundo error es, usted puede pensar que el amor de Dios es tan inaccesible que igual para qué me esfuerzo en la forma de vivir, jamás voy a tener disponible el amor de Dios. Los problemas de pecado están vinculados a la forma en la que vemos el amor de Dios. Entonces, Pablo, ¿qué es lo que hace? Pedir. El amor de Dios sea con ustedes. El amor de Dios sea con ustedes. Mis hermanos, hoy en día también atravesamos estos problemas. Hoy en día el pecado se ha normalizado en la iglesia. Y lo peor del caso es que tenemos también falsos maestros que están listos para decirte, no, es que el texto no se interpreta así. No, es que eso no debe ser como te lo dijeron. No, es que tu liderazgo es muy duro o tu pastor es muy duro. Siempre hay una voz dispuesta a validar el pecado. Siempre. Falsos maestros que abundaban en Corinto. ¿Qué pasa con eso, mis hermanos? Eso no hace ningún bien. Porque al final, el que carga el peso de una conciencia culpable es el creyente. No crean que un predicador o un maestro de estos le hace un favor. La conciencia culpable de un creyente puede apaciguarse por momentos. Pero al final, la culpa queda ahí. Y lo que hace un pastor falso, una celebridad falsa de internet, validando el pecado, es que simplemente le pone paños de agua tibia al problema. Como dice en Jeremías, curan la herida con ligereza. Pablo entonces, ¿qué es lo que dice aquí? ¿Saben cuál es la solución, mis amados hermanos? La solución es que usted tiene que comprender cuál es el amor de Dios en Cristo Jesús.
La solución es que usted tiene que entender que Dios es amor en sí mismo. Primera de Juan capítulo 4. Y que Dios ha amado de tal manera al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entender que Dios entregó a su Hijo por personas que pecan, que son pecadores. Y que entregó a su Hijo para que vengamos de vuelta. Que Él lo ha provisto todo en Cristo. La provisión del perdón. Mis hermanos, los falsos maestros que curan la herida del pueblo con ligereza no le hacen ningún favor. Porque el que se queda con la conciencia culpable es usted. Usted es el que se queda con la conciencia culpable. Hermano, yo he conocido creyentes que han cometido errores graves en su vida, pecados de formas graves. Y no es sino iniciar la conversación y tocar un pequeño punto, y esa herida que parece que estaba escondida hacía 20, 30 años, de inmediato se abre. Ay, que yo estoy lejos de la iglesia porque yo hice esto. Y parece que lo habían dejado atrás. Parece que hacía 20 años que ya eso estaba allí y no se acordaban. Y solo es tocar un poco el punto y la herida vuelve a abrirse. Mis amados hermanos, este es el problema de la iglesia de Corinto. Las heridas estaban allí, se estaban suavizando, tratando con ligereza. Y Pablo les dice, eso no es lo que ustedes necesitan. Ustedes lo que necesitan es comprender cuál es el amor de Dios para ustedes. Ustedes lo que necesitan entender es que Dios es amor, y es amor de tal forma que ha entregado a su Hijo por nosotros los pecadores. Que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Mis hermanos, el amor de Dios no es una reacción hacia ustedes. Entiéndanlo. Dios no está esperando a que tú lo ames para que se acerque. Él ya te amó. Él no está esperando eso. Él ya entregó a su Hijo. Entiéndelo. Y no como una reacción, es porque Dios es amor. Por eso entregó a su Hijo. Él no está esperando a que tú lo ames para acercarse a ti. Él ya dio el primer paso. Y Él te llama. Eso es lo que esta congregación necesitaba entender. Por eso Pablo decía, que el amor de Dios sea con ustedes. Por eso imparte esa bendición sobre ellos. Solo hay arrepentimiento genuino cuando comprendemos el amor de Dios en Cristo Jesús. El amor no viene del terror. El arrepentimiento no viene del terror. El terror no produce arrepentimiento. Es el amor. El amor de Dios en Cristo. Eso es lo que produce arrepentimiento. Y por eso soy claro con las palabras que uso. El amor de Dios en Cristo Jesús. Porque como lo dije al principio, otro de los problemas es pretender que el amor de Dios es tan ligero que nunca pasa nada. Y otro de los problemas es pensar que el amor de Dios es tan difícil de satisfacer que tengo que hacer algo para conquistarlo. No, por eso soy claro en lo que digo. El amor de Dios en Cristo Jesús. Ese es el amor por el cual Pablo está pidiendo. Mis hermanos, en nuestras familias, vuelvo al ejemplo familiar, siempre hay mamá, papá, abuelo o abuela con quien tenemos algún problema, alguna dificultad. Pero yo le digo una cosa, aun cuando la relación a veces se enfría, con papá, con mamá, con abuelo, con abuela, nunca deja de haber amor. Solo basta que empiecen a conversar de nuevo. Solo basta que la parte que ofendió pida perdón.
y todo reinicia de nuevo. Si eso ocurre a nivel familiar, imagínense con Dios el Padre, cuyo amor es perfecto, cuyo amor es eterno, es santo, es infinito, es justo. Imagínense con Él. Para los problemas que esta iglesia enfrentaba, la solución era que ellos entendieran cuál es el amor de Dios para con ellos. El amor de Dios en Cristo Jesús. Pero ahora, sí, vuelva a lo mismo. Si usted siente que ha pecado contra ese amor de Dios, yo le pido, cierre los ojos y recuerde esta bendición. El amor de Dios sea contigo. Vamos al tercer punto, la comunión del Espíritu Santo. La tercera herida que Pablo describe en esta carta son los problemas personales. Un poco lo mencioné en el punto anterior. Contiendas, envidias, iras, divisiones, murmuraciones. Una comunidad que se destrozaba a sí misma. Las personas usando las palabras para destrozarse, para guardar rencores. Pablo había escuchado los informes. La congregación es un campo de batalla. Eso tampoco ha cambiado hoy en día. Con frecuencia encontramos en las congregaciones contiendas, recelos. Y el problema que tenemos hoy, vuelvo al tema de las redes sociales, son las redes sociales. Hoy en día los problemas no se quedan en cuatro paredes. Hoy en día los problemas salen a la red social. Los problemas salen a las publicaciones de Facebook o publicaciones de Instagram o los grupos de chat. Y problemas que tal vez se pudieron tratar en un principio, resulta que estallan y se vuelven un verdadero problema, un verdadero caos. Mis hermanos, la razón por la cual muchas iglesias se fracturan es por las peleas internas. Son las peleas internas. La razón por la cual muchas iglesias terminan divididas son las peleas internas. Miren, yo hablaba con un pastor conocido en el colegio donde me trabajé. Muchos años en el ministerio. Y él me decía, tú te sorprenderías de cuántas divisiones de iglesia yo he tenido que presenciar. Decía él. Y me decía, te voy a decir algunos de los casos. Una iglesia se dividió una vez porque uno dijo que el baño había que colocarlo al fondo, el otro dijo que había que colocarlo al frente. Y eso dividió la iglesia y se formó una iglesia al frente. Otra iglesia se dividió, me contaba él, otra iglesia se dividió porque decían que en el coro no podían participar niños para cantar y apoyar el coro, y otros sí, y por eso se dividió. Ya. Otro decía, una iglesia se dividió porque, y no es mentira, testimonio que él me contó, porque resulta que se formó una pelea en la iglesia por la cocina. Y por eso la iglesia se acabó, se dividió. Hermanos, al punto que quiero tocar, suena chistoso, pero es lamentable. Es que si los problemas no se tratan a tiempo, la comunión se rompe. La comunión se rompe. Y entonces, ¿qué es lo que Pablo le dice a esta congregación? La comunión del Espíritu Santo. La comunión del Espíritu Santo. Noten que no dice cualquier comunión. No dice cualquier compañerismo. No dice convirtamos la iglesia en un club social. Convirtamos la iglesia en una institución donde todos se la lleven bien, que tengan buenos modales formales, modales sociales. Dice, no, la solución es la comunión del Espíritu Santo. Bien específico.
¿Por qué es la comunión del Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo lo que hace precisamente es traernos a nosotros y unirnos como cuerpo de Cristo. De manera que somos un solo cuerpo. Y el oído necesita el pie y la mano necesita de la boca. Todos como cuerpo funcionamos juntos. La iglesia lo que necesitaba era recordar que contaba con esta bendición, la comunión del Espíritu Santo. El Espíritu nos ha traído a unirnos unos con otros y todos unidos por el Espíritu Santo a la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso es lo que la iglesia necesitaba entender, que nosotros, siendo templo y morada del Espíritu, somos miembros los unos de los otros. Y estamos en comunión con el Dios Trino. Le digo una cosa. Dios no es más Dios suyo que del otro hermano o de la otra hermana. Yo no sé si usted lo había pensado o si vive de acuerdo con eso, pero se lo digo claramente. Dios no es más Dios suyo que del otro hermano o de la otra hermana. Dios no es más Dios del pastor que de otro hermano de la iglesia. No. Todos estamos unidos por un mismo espíritu y estamos en la misma comunión con las personas de la Trinidad. Hermano amado, yo tengo tanta comunión con las personas de la Trinidad como ustedes. Como ustedes. Como una realidad viva. Ahora, que hagamos el esfuerzo de buscar cada uno esa comunión es otra cosa. Pero todos nosotros estamos en unión y comunión con el Dios Trino por el Espíritu Santo que vive en nosotros. Por el Espíritu que vive en nosotros. Yo tengo un oficio dentro de la iglesia. Eso no significa que yo tenga más comunión con la Trinidad. No significa eso. Tengo un don que Dios me ha dado, pero don no significa más comunión. Así que, mis amados hermanos, su hermano tiene tanta comunión con el Dios Trino como usted, si en ambos mora el Espíritu. Es tan hijo de Dios como usted, está tan justificado como usted, está en un proceso de santificación como usted. Tiene seguridad de salvación como usted, está creciendo en la gracia como usted. Los mismos beneficios en la familia. Así que, mis hermanos, el Espíritu funciona. El Espíritu funciona como aquel que nos recibe de haber sido extranjeros a ser parte de la familia de Dios. Y ahora, esto es lo que la iglesia necesitaba saber. ¿Por qué? Porque si ellos habían sido recibidos por Dios, por la obra del Espíritu Santo, ¿cómo no iban a recibirse los unos con los otros? Si ellos habían sido recibidos por el Señor a esta comunión con el Dios Trino, ¿cómo iban a conservar contiendas, iras, murmuraciones y a acabarse los unos con los otros? La iglesia lo que necesitaba conocer es: estamos todos en la misma comunión del Espíritu. Estamos todos en la misma comunión del Espíritu. Mis hermanos, aquí todos, creo que la mayoría, si no todos, hemos experimentado lo que significa ser inmigrante. Sabemos que es venir a un país donde no conoces nada, no conoces a nadie, eres un extraño, donde vas te sientes como, decía mi madre, como cucaracha aplastada, sientes como que no perteneces, y de repente alguien te recibe. De repente alguien te recibe, de repente alguien te abre la puerta, alguien te integra y empiezas a ser parte. Empiezas a formar parte de la vida del país, o al menos del grupo de inmigrantes. Con la iglesia pasa lo mismo. Llega alguien y tiene que sentirse bienvenido.
Eso es el reflejo de lo que el Espíritu Santo hace. El Espíritu nos hace sentir bienvenidos en el Señor. Nos une a esta comunión con el Dios Trino. Nos une a Cristo y por medio de Cristo nos une a la comunión con el Dios Trino. Así que, mis amados, si usted al escuchar esto dice, yo he atentado contra la comunión del cuerpo, yo le pido, reciba la bendición que da la palabra, que la comunión del Espíritu Santo sea con usted. Y lo último, todos ustedes. Y quiero resaltar esto como último punto, todos ustedes, porque puede pasar por alto, a pesar de todo lo que hemos dicho. Pablo no imparte esta bendición sobre individuos, sino sobre la iglesia como conjunto. Y eso lo debemos tener presente. Dios tiene un trato individual con nosotros, indudablemente. No todos estamos en la misma etapa de la vida, ni en la misma etapa del caminar con Dios, pero Dios también trata con nosotros como comunidad, como pueblo. Y entonces Él imparte esta bendición sobre el pueblo, porque el pueblo la necesita. El pueblo necesita la gracia, el amor y la comunión del Espíritu. Mis amados hermanos, Jesús oró en Juan 17 y lo leímos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. ¿Cuál es la oración de Jesús? Que seamos como pueblo uno. Así que las bendiciones por las que ora Pablo es para que el pueblo las reciba como uno. Ahora, ¿cómo luce una congregación que ha recibido y que recibe esta bendición? Dejo 3 ideas. La primera, una congregación que es moldeada por la gracia del Señor Jesucristo, extiende gracia. Extiende gracia al que no conoce al Señor. Y trata de volver una y otra vez a la cruz. Una congregación que está moldeada por el amor del Padre, busca el perdón de Dios. Busca vivir a la luz del amor de Dios en Cristo Jesús. Y una congregación moldeada por la comunión del Espíritu siempre busca que la congregación crezca en la comunión con el Dios Trino por medio de la palabra, de la oración, y que crezca en comunión los unos con los otros. Así que si han dado de gracia, si se les ha dado gracia, reciban de gracia. Si han recibido el amor de Dios, que fluya hacia afuera. Y si el Espíritu los ha traído al hogar de Dios, hagan espacio para otros que no están solos en la casa. Amados hermanos, esto que hemos dicho, que sea una bendición en todos nosotros. Que la gracia del Señor Jesucristo, que el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos nosotros. Amén. Vamos a orar. Señor, que estas bendiciones preciosas sean bendiciones para esta congregación. Las necesitamos, Señor. Necesitamos que impartas más de tu gracia en nosotros, más de tu amor y más de esa comunión del Espíritu. Padre, nos colocamos delante de ti para que impartas esa bendición por el Espíritu en cada uno de nosotros y juntos como pueblo. Aquí estamos como receptores de todo lo que el Dios Trino nos ha ofrecido. En tus manos nos encomendamos, Señor, en esta tarde. Amén. Vamos a cantar al Señor la última estrofa del himno Santo, Santo. Aleluya, aleluya, con amor te adoramos, Dios bendito, y ofrecemos nuestra
señal de gratitud. Aleluya, 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 aleluya. Con amor te adoramos, Dios bendito, y ofrecemos nuestra vida en señal de gratitud. Aleluya, 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 aleluya. Con amor te adoramos, Dios bendito. ¿Y qué hacemos? Y ofrecemos nuestra vida en señal de gratitud. Aleluya, 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 aleluya. Con amor te adoramos, Dios bendito, y ofrecemos nuestra vida en señal de gratitud. Aleluya, aleluya. Amados hermanos, y es que no hay otra respuesta sino ofrecer nuestras vidas en señal de gratitud a nuestro Dios que nos ha concedido estas preciosas bendiciones. A nuestro Dios Trino que nos ha concedido ¿qué? Su gracia, su amor y la comunión del Espíritu. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias por las preciosas bendiciones que nos has concedido a razón del amor eterno del Padre, por la obra del Señor Jesucristo a favor de nosotros y porque el Espíritu Santo vive en nuestros corazones. Nosotros te pedimos, Señor, que vivamos esta semana con pleno entendimiento, un entendimiento cada vez mayor de lo que la Santa Trinidad ha hecho en nuestro favor. Te lo rogamos, Dios. Amén. Cantemos la doxología. Al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza y la honra y la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Amados, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Amén.